Bienvenidos pues ya a nuestro programa. Estamos ya entrando en el tiempo del Adviento. Adviento significa pues advenimiento. Y la primera parte de esta parte pues la consideraremos desde la perspectiva de la última venida del Señor. Considerando la primera parte, como lo hemos indicado, desde lo que es el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre. Primera parte en la que se considera o se reflexiona sobre la última venida del Señor. Y la segunda parte, 16 de diciembre hasta el 24, tiempo de preparación para la Navidad. Son los dos momentos del Adviento. Consideremos pues el Evangelio propio de este domingo primero de Adviento, en el que vamos a considerar el evangelista cuando nos plantea esta venida. Estamos en Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 44. Entonces dirá: la llegada del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. En aquellos días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía y se casaban hasta que Noé se metió en el arca. Y ellos no se enteraron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la llegada del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en un campo, a uno se lo llevarán, al otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán, a la otra la dejarán. Por tanto, estén prevenidos porque no saben el día en que llegará su Señor. Ustedes ya saben que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no permitiría que asalten su casa. Por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará cuanto menos lo esperen. Hasta aquí tenemos el texto del Evangelio. El lenguaje pues empleado en este pasaje evangélico puede dar lugar a interpretaciones extravagantes o inclusive especulaciones sobre el fin del mundo y los castigos de Dios. Se puede también reducir a una invitación a estar siempre alertas porque la muerte puede venir de repente y encontrarnos desprevenidos. Bien, estas interpretaciones tienen su origen en la incomprensión del género literario apocalíptico que era muy usado en los tiempos de Jesús y que resulta bastante ajeno a nuestra mentalidad y cultura. Tenemos que tener siempre presente que el Evangelio es por su naturaleza buena noticia, anuncio de gozo y esperanza. Quien se sirve del Evangelio para sembrar miedo y crear angustias, con toda seguridad, lo está usando de un modo incorrecto y se aleja del auténtico significado del texto. En el pasaje de hoy, es cierto, el tono es amenazador, se habla de cataclismos, destrucciones, peligro de muerte. El lenguaje es a propósito duro e incisivo. Las imágenes son típicas del juicio punitivo, porque Jesús quiere mantenernos en guardia frente al gran peligro de perder la oportunidad de salvación que el Señor Jesús ofrece. La negligencia, la ignorancia, la falta de atención a los signos de los tiempos, la insensibilidad espiritual conducen a la catástrofe. Quien pierde la cabeza por las realidades de este mundo y se deja absorber por las preocupaciones mundanas, quien vive adormecido y aturdido a la búsqueda de placeres, se encamina pues a un despertar dramático. Pero, ¿qué significan estas imágenes?
Recordemos el contexto del cual procede este pasaje bíblico. Un día los discípulos invitaron al maestro a admirar la magnífica construcción del templo. En vez de compartir su orgullo justificado, Jesús les sorprende con una profecía. Les dice: ¿ven esto? Les aseguro que se derrumbará sin que quede piedra sobre piedra. Mateo 24:2. Jerusalén, rechazando la conversión, está decretando pues su propia ruina. Estupefactos los discípulos le dirigen entonces dos preguntas: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuáles serán los signos premonitorios? Según Mateo 24:3. En vez de satisfacer la curiosidad de los discípulos, Jesús responde introduciendo una enseñanza que es apremiante de actualidad para las personas de todos los tiempos. Dirá Jesús: es necesario mantenerse vigilantes. Para mayor claridad, cita 3 ejemplos. El primero está tomado del relato bíblico de Génesis 6:9. En tiempos de Noé vivían 2 categorías de personas. Algunos pensaban únicamente en comer, beber y convertirse y divertirse, no estaban preparados y así perecieron. Otros estaban vigilantes, pues atentos a lo que pudiera suceder. Se dieron cuenta de que el diluvio se estaba acercando, se salvaron y dieron inicio a una nueva humanidad. Como el diluvio llegó de repente, así dice Jesús, llegará de repente la ruina de Jerusalén. Como en tiempos de Noé, todos perecieron. Así muchos judíos que no quisieron reconocer en él al enviado de Dios y no escucharon su palabra, perecerán en la catástrofe de la ciudad. Aquellos, sin embargo, que tengan los ojos y el corazón abierto para reconocer y acoger su mensaje, se salvarán y darán comienzo pues a un nuevo pueblo. El segundo ejemplo surge de las actividades que los hombres y las mujeres del pueblo desarrollaban diariamente: el trabajo de los campos y la preparación de la harina para hacer el pan. Justo mientras se viven las situaciones más normales y aparentemente más banales, algunos se mantienen atentos, se comportan como personas inteligentes y perciben al Señor que viene. Otros, sin embargo, están distraídos, despreocupados, negligentes y sientan así las bases de la propia destrucción. Las acciones que desarrollan parecen idénticas, se empeñan en el trabajo, se ganan la vida, comen, beben, se casan. Es la manera de actuar la que está radicalmente diferente. Algunos están atentos, se dejan guiar por la luz de Dios y serán llevados, dice, es decir, salvados. Otros, abrumados de las preocupaciones de este mundo, no tienen presente los juicios de Dios y serán dejados, es decir, no serán partícipes de la nueva realidad del reino de Dios. La decisión a tomar es urgente y dramática. Se trata de escoger entre la vida y la muerte. Por esto Jesús insiste: vigilen, porque no saben ni el día en el que el Señor vendrá. Más vale la pena repetirlo: Jesús no vendrá al final de nuestras vidas para pedirnos cuentas. No, al final de nuestra vida no. Viene hoy con su juicio salvador. Bueno, veamos el tercer ejemplo. Todavía más claro: el ladrón no avisa antes de llegar. Es por esto que el dueño no puede dormirse ni siquiera un instante. Debe mantenerse despierto. De lo contrario, corre el riesgo de ver desaparecer todas sus pertenencias.
Qué sorprendente es este Dios. Se comporta como un ladrón y parece querer aprovecharse del momento en el que el hombre no está preparado para ir a visitarlo. La imagen es inquietante porque sugiere más la idea de la amenaza que de la salvación, pero es eficaz. Es un timbre de alarma. Llama la atención sobre el peligro inminente que corremos al no darnos cuenta del momento favorable, del día en el que el Señor viene a implicarnos en su paz. También los habitantes de Jerusalén, quería decir Jesús, habrían podido vigilar para no ser sorprendidos por la tragedia que se les viene encima. En esta ocasión Jesús ha expresado así la urgencia de su llamada. Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los enviados. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos como la gallina reúne a los pollitos bajo sus alas y tú te negaste? Mateo 23, 37. Veamos una conclusión final del mismo texto. La conclusión final retoma el tema conductor del pasaje bíblico y lo aplica a los discípulos de todos los tiempos. Por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo espere. Sabemos muy bien que esto significa perder ocasiones únicas en la vida. Tantas veces lo hemos experimentado. Cuanto más sorprendentes e inesperadas son estas ocasiones, cuando más diferentes y alejadas de los criterios comunes del juicio, tanto más fácil dejarlas escapar. Las visitas de Dios en nuestra vida son siempre difíciles de acoger porque no se adecúan pues a la sabiduría humana, son incompatibles, contrastan siempre con la mentalidad común y corriente. Así pues entonces, solamente aquellos que están vigilantes la reconocen y son salvados aquí y ahora. Ahora, finalmente, pues ya para cerrar todo esto, seguiremos un poco ya en su lectura personal. Ustedes leerán el Evangelio y tendremos una guía de la lección divina. Leer el texto. Jesús nos instruye a permanecer alertas y a estar preparados, pues el día del Hijo del Hombre vendrá a la hora pues menos esperada. Lo que tendremos en el texto, que vamos a reflexionar, porque una vez leído el texto viene el momento de la reflexión. Nos preparamos para dos tipos de venida. Óigase bien, la venida final de Cristo cósmico y la venida personal de Cristo en nuestros corazones individuales. La mejor preparación debe ser la enseñada por Él a través de las Escrituras. Surgen unas preguntas. ¿Estoy abierto para que Dios me enseñe? ¿Estoy lo suficientemente preparado para la venida de Cristo a través de mi familiaridad y obediencia a la palabra de Dios? Todo esto me lleva a otro punto, a orar. En la oración, examina tus acciones en la presencia de Dios. Acepta la responsabilidad incluso si te resulta difícil hacerlo. Escúchalo atentamente. Esto nos lleva al actuar, la última parte de la lección divina. Prepárese para el futuro viviendo el presente con fe. Elabore un plan de acción en preparación para estas fiestas que se acercan, la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios. Identificando tareas específicas pues que se puedan realizar para que se dé
un mantenerse en la fe, agradecer a Dios por los talentos y usarlos lo mejor que se pueda. Así que se les agradece la atención prestada a esta reflexión sobre el Evangelio Dominical y tratemos pues de vivir ya nuestro Adviento.